que pueden volver a verlas o compartirlas. En esta oportunidad, el ciclo es nuestra tercera charla de este ciclo de este año 2021. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre Tucumán y la independencia argentina, y para ello hemos invitado a Cecilia Guerra. Es licenciada y magíster en Historia, directora de la Casa Histórica de la Independencia desde el 2019. Ella es docente e investigadora y está especializada en el periodo de la Independencia. Así que, ¿quién mejor para esta fecha tenerla a Cecilia con nosotros para que nos ilumine un poquito con sus conocimientos? Así que, bienvenida Cecilia, muchísimas gracias por haberte unido a este ciclo de charlas. Es un placer conocerte. Los dejo con ella. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias primero por la invitación. Muchas gracias por estar acá uniéndose a estos ciclos de charlas. La verdad que para mí es un placer tener contacto con tanta gente de diferentes lugares y que les interese un poco de nuestra historia y de la historia de Tucumán y de la historia de la independencia. Yo estructuré de alguna manera, digamos, como en distintas partes esta charla, porque, bueno, no puedo, digamos, separar la historia de la Casa Histórica de la historia, ¿no?, entera del Congreso y del periodo de independencia, porque, bueno, la Casa Histórica, el museo, alberga efectivamente el salón donde se declaró la independencia y este hecho político tan importante, y la historia de la casa también de alguna manera nos permite analizar o abordar la historia misma, ¿no?, de la construcción de la nación y la historia misma de la Argentina. Entonces, un poco voy a empezar como contando cómo era el Tucumán colonial, cómo es San Miguel, donde se decide hacer el Congreso. Voy a trabajar un poquito sobre el Congreso y algunos datos interesantes de eso, y después la historia misma de la casa. Me gustaría también, si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo, que lo vayan dejando en el chat y que quizá podamos dialogar un poquito, porque me parece que es como lo más rico, ¿no?, de estos encuentros, y no solamente una charla de mucho tiempo de una sola persona, que se hace un poquito más entretenido. Para acompañar toda esta conversación que vamos a tener hoy, he preparado algunas, perdón, se escucha de fondo un niño, es mi hijo, pido disculpas, porque en estos momentos no tengo quien me esté ayudando. Sí, mi amor, hace silencio un poquito, ¿sí? Sí. Perdón, mil disculpas. En un rato me vienen a salvar. Bueno, les decía que para acompañar un poco esta conversación y que sea un poco más dinámico, lo voy a acompañar con algunas imágenes, como para que también vayamos conociendo, los que no conocen Tucumán, se acerquen un poco más a este Tucumán colonial, y los que no conocen la Casa Histórica se acerquen un poco más a la Casa Histórica, ¿no? A ver, vamos a compartir la pantalla. Ahí. Ahí está. No canto Victoria, que eso es. No, sí, es de Yo creo que día a día también lo pero lúcido, bien contento. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha, Ceci, lo tuyo perfecto, pero debe haber algún micrófono abierto. Pedimos por favor, tengan cuidado en eso, así todos podemos escucharla bien a Cecilia. Muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, un poco el título de Tucumán y la independencia argentina nos lleva un poco a pensar, ¿no?, en esto de la independencia argentina, y si realmente podemos hablar
de que el 9 de julio de 1816 empieza la Argentina, ¿no? Es un debate que podríamos plantear acá al inicio de la charla de hoy, y que si quieren al final lo charlamos entre todos y todas a ver qué piensan ustedes. Pero la declaración de independencia efectivamente no se hace de la Argentina, sino que en el acta de declaración de independencia figura como Provincias Unidas en Sudamérica. Y es muy llamativo que tenga ese nombre, ahora lo vamos a profundizar un poquito más, y no es casualidad que se haya elegido Provincias Unidas en Sudamérica. Pero como lo primero que aborda el nombre de la charla es Tucumán, vamos a viajar un poquito en el tiempo. Tucumán fue fundada por primera vez en 1565 en el sur, digamos, de lo que hoy es la provincia de Tucumán, en una localidad muy cerquita, digamos, que hoy pertenece al departamento de Monteros, que se denominaba Ibatín. Ese lugar funcionó, digamos, como la sede de la ciudad, de lo que después va a ser San Miguel de Tucumán, pero tenía muchísimos problemas de invasiones o, digamos, de llegada de algunos pueblos originarios. Había también muchos problemas de pestes y de enfermedades, y nunca efectivamente los conquistadores que llegan a quedarse en 1565 terminan de fundar efectivamente la ciudad. Son casas muy precarias en un primer momento, no termina, digamos, de formarse efectivamente la cuadrícula, digamos, de San Miguel de Tucumán, o de lo que después va a ser, ¿no?, San Miguel de Tucumán, y entonces se establece su traslado en el año 1685. La ilustración que estamos viendo aquí es una ilustración de Guamán Poma de Ayala, que es un descendiente indígena, que es un cronista, y que de alguna manera se dedica, ¿no?, a viajar por América del Sur e ir retratando lo que él va viendo de las ciudades, y de alguna manera lo que está mostrando de este Tucumán colonial es una fortaleza, ¿no?, de esta primera fundación que tiene Tucumán, es una fortaleza muy importante que se puede ver acá al costado. Se ve de alguna manera acá cómo están como atados, ¿no?, algunas personas a otras, y eso nos demuestra que también había encomiendas, ¿no?, al inicio de este Tucumán colonial. Cómo son las casas, ¿no?, pequeñas alrededor de esta plaza, y de alguna manera el traslado del sitio de Ibatín al lugar actual, a donde se encuentra San Miguel de Tucumán, que en ese momento se le denomina el sitio de la Toma, va a repetir exactamente la misma organización que tenían en Ibatín. Así era la plaza principal de este Tucumán colonial una vez que está trasladado hacia fines del siglo XVII. Tucumán tenía un cabildo, después les cuento qué pasó con este cabildo. Nosotros teníamos el cabildo aquí en la plaza principal. Esta iglesia es la iglesia de San Francisco, la que se ve allí. La orden de San Francisco, los franciscanos fueron muy importantes en San Miguel de Tucumán, sobre todo después de la expulsión de los jesuitas. Cuando en 1767 los jesuitas son expulsados de todos los territorios de España, de Portugal y de toda América, también Tucumán sufre, ¿no?, ese traslado de la orden jesuítica, y entonces de alguna manera lo que sucede es que muchas de estas tierras que tenían los jesuitas, de su poder económico, de sus colegios y demás, son, digamos, cooptados, o se los va quedando de alguna manera la orden de San Francisco. Entonces, este convento de San Francisco que se ve aquí, a la par del cabildo, ¿hay algún micrófono abierto? Esta orden de San Francisco que se ve aquí, a partir de 1765, cobra muchísima importancia en este San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán, en este momento que estamos analizando, tiene aproximadamente 5.000 habitantes en la ciudad. Hace silencio, por favor, hijo. San Miguel de Tucumán tiene aproximadamente
tiene aproximadamente 5.000 habitantes, que esos habitantes, digamos, se distribuyen principalmente en esta ciudad que estamos viendo, que tiene su plaza principal, que los cronistas, de alguna manera, cuando la describen como un pedazo de tierra sin ninguna gracia, como un lodazal cuando llueve, porque lógicamente era de tierra, y entonces Tucumán es bastante seco en la época de invierno, pero cuando vienen las lluvias suelen ser muy fuertes y suelen inundar los distintos espacios, y entonces los cronistas siempre dan cuenta de que esta plaza era este cuadrado de tierra sin gracia alguna, y que cuando llovía se convertía en un lodazal que era casi imposible de poder transitar, ¿no? Este Tucumán colonial tenía aproximadamente 20.000 habitantes que se sumaban, ¿no?, a esta ciudad en la campaña. La ciudad tenía esta plaza principal, como les contaba, y además 5 cuadras a la redonda construidas, que de algún modo se pueden ver aquí, en este pequeño cuadradito, ¿no?, que se encuentra aquí. Este mapa que estamos viendo es lo que se denomina el Campo de las Carreras, que es el sitio donde se va a dar la batalla de Tucumán hacia 1812, porque Tucumán, vuelvo un poquito para atrás, volvemos acá a la colonia, San Miguel de Tucumán en este cabildo, digamos, tiene la representación de la élite de Tucumán. La particularidad que también tiene la ciudad de San Miguel de Tucumán es que su élite es muy pequeña, no son muchas familias, son familias muy numerosas, pero no son muchas familias los que tienen el poder económico y político en la ciudad. Por lo tanto, el cabildo de algún modo está siempre representado por las mismas personas, ¿no? Tucumán tiene un poder importante económico en este momento porque es San Miguel de Tucumán de algún modo el núcleo en donde se relaciona la economía del Potosí con la de Córdoba. Y entonces ese núcleo, digamos, económico que forma el centro y norte de lo que era el Virreinato del Perú, que luego pasa a ser Virreinato del Río de la Plata, le va a dar a Tucumán un lugar como neurálgico, ¿no?, en este trayecto de ida y vuelta de mercadería. Tucumán produce carretas y es un gran productor también de todo tipo de elementos de madera, y esta producción, ¿no?, de carretas y la relación sobre todo con el comercio mular que tiene Jujuy, le permite a Tucumán ser quien traslada las mercaderías y entonces de algún modo ser el centro, ¿no?, de este lugar económico que se forma de Córdoba hacia el norte. Todo cambia cuando en España asume el poder una nueva dinastía, que es la dinastía de los Borbones, hacia el siglo XVIII, que tiene una mirada diferente de las colonias españolas en América, y deciden reorganizar el territorio para intentar controlarlo mejor. Después podemos analizar si de verdad lo pudieron controlar mejor o no, pero varias de las direcciones hacia donde se implementan, ¿no?, las reformas borbónicas tienen que ver con esta necesidad de control del poder. ¿Cuáles nos interesan analizar a nosotros para este momento de la charla? Por un lado, la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, y por otro lado, la relación con la Iglesia. ¿Y por qué la relación con la Iglesia? Lo dejo como un título, porque digamos, la dinastía borbónica va a empezar a hacer hincapié en el poder de los sacerdotes de parroquia, en el clero secular, en detrimento de las órdenes regulares que tenían algún tipo de autonomía diferente y no una relación directa con el rey y con los nombramientos directos que el rey o las autoridades hacían en América. Luego lo vamos a explicar bien a eso, pero es bien importante también este aspecto porque lo vamos a ver reflejado, ¿no?, en todo lo largo del proceso de independencia. Entonces, pensando, ¿no?, en esto del Reinato del Río de la Plata, nos pasa que Buenos Aires nunca había sido una ciudad
fundamental o central o principal dentro de la corona española, dentro de la organización de la corona española. Buenos Aires de algún modo siempre había sido una ciudad subsidiaria y el poder, digamos, porteño nunca había sido una preocupación para la corona española. Cuando se empiezan a organizar los territorios a partir de la de las reformas borbónicas, la audiencia de Charcas, que es lo que nosotros conocemos como el Alto Perú, estaba convencida que la capital de un nuevo virreinato tenía que ser ahí en Potosí. ¿Y por qué Potosí? Porque tenía la universidad, porque tenía la sede de obispado, porque tenía además todas las facilidades, digamos, y además estaba ahí el centro efectivamente del poder, y porque además están las minas de oro y plata, ¿no? Y entonces no nos olvidemos que hay una centralidad económica que es muy importante en este proceso, ¿no? Pero cuando llegan las noticias de Europa, en donde se separa al Alto Perú del Virreinato del Perú, se crea un nuevo virreinato donde la capital es Buenos Aires, empieza un resquemor hacia adentro mismo de los territorios que van a formar el Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué ese resquemor? Porque el trasladar la capital a Buenos Aires, o hacer capital a Buenos Aires, de algún modo rompe estos vínculos tan aceitados que tenían económicos de Córdoba hacia el norte, ¿no? O sea, era un núcleo económico sumamente importante. De hecho, Tucumán, en este momento que estamos viendo esta imagen, la moneda de cambio es la moneda que se usa en Potosí. No existe una moneda, digamos, diferente en el territorio, sino que se usa la plata potosina. Esta relación, digamos, de Buenos Aires con el resto de las ciudades empieza, de algún modo, a querer marcar este poderío o esta centralidad de la ciudad frente a las demás, ¿no? De algún modo, Buenos Aires necesita reafirmar su poder de capital frente al resto de las ciudades, que no le funciona en los primeros años del virreinato, y de repente, 30 años después, se desata un conflicto en Europa por el cual Napoleón Bonaparte ingresa a la península ibérica, ingresa a España, toma preso al rey Carlos IV, a su hijo Fernando VII, quien heredaba el trono, y pone, digamos, en su lugar a su hermano José Bonaparte como rey de España, y empieza todo un ciclo de guerras de españoles contra franceses, y españoles que deciden formar juntas de gobierno en nombre del rey Fernando VII, que estaba cautivo, hasta tanto Fernando volviera al poder. Esto de las juntas en nombre de Fernando nos suena algo conocido, porque es lo mismo que pasa en el Río de la Plata. Cuando se van formando estas primeras juntas de gobierno, las van sofocando a todas en la península, hasta formar una junta central en la ciudad de Sevilla, al sur de España, en la región de Andalucía, y esta junta central envía a todos los territorios de la corona española, incluidos por supuesto los americanos, porque forman una sola nación, o en ese momento se considera que forman una sola nación, se manda a los diputados, a las distintas ciudades a que se unan a la Junta enviando diputados a Europa. Cuando esas noticias llegan al Río de la Plata, Buenos Aires, que tiene toda esta conflictividad interna que venimos viendo, con todas estas ciudades que de algún modo no le reconocen capital o no aceptan su lugar de capital, sobre todo el Alto Perú, Buenos Aires, en lugar de enviar diputados hacia España, lo que hace es decir que si somos parte de la misma monarquía y entonces todos tenemos los mismos derechos, por lo tanto deberíamos conformar juntas de gobierno nosotros también. Así es como el 25 de mayo de 1810 se termina formando la primera junta de gobierno. Tucumán acepta inmediatamente la revolución iniciada en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. La noticia llega a este cabildo que estamos viendo el 30 de junio de ese mismo año, y todos los alcaldes que están en ese momento y los cabildantes del cabildo de Tucumán aceptan la revolución y se ponen
al servicio de la capital Buenos Aires en este proceso, ¿no? Y eso es muy importante porque de algún modo va a ir marcando después lo que va a ir sucediendo con el devenir de la revolución, ¿no? La Revolución de Mayo, iniciada el 25, en 1810, tiene como dos aristas muy importantes. Por un lado lo político y por otro lado lo militar. El poder político se va a definir en Buenos Aires, básicamente, que va a ser un núcleo de conflicto con muchas provincias, sobre todo las del litoral, y el tema militar, que se va a ir dirimiendo en distintos territorios, pero principalmente en el norte. Y no es casualidad que sea en el norte. Después de todo lo que venimos viendo, de la importancia que tiene el Alto Perú y de la importancia que tiene la economía en el norte, es bastante lógico que la guerra se traslade al norte y que se intente no perder los territorios, sobre todo del Alto Perú, porque tienen una importancia neurálgica dentro de esta organización, ¿no? Así es como en 1812, después de que el ejército viene derrotado en el norte, después de la batalla de Huaqui, el general Belgrano, que se había puesto al mando del ejército revolucionario del norte, tiene las órdenes del del triunvirato, de descender hasta Córdoba y perder las provincias del norte, si es que fuera necesario, para la causa de la revolución. Es así como se produce el éxodo jujeño, que todos nosotros ya conocemos y que hemos estudiado en varias oportunidades en la escolaridad. La técnica que utiliza Belgrano en Jujuy es la del campo arrasado, que es de alguna manera llegar al lugar, tomar todo lo que sea necesario y luego prender fuego absolutamente todo para que el enemigo, cuando viene descendiendo por detrás, digamos, del ejército, no pueda habituallarse en ese lugar y entonces no pueda, digamos, necesariamente tenga que retroceder, y entonces eso le da un poco más de margen al ejército. No todos los jujeños aceptan con gratitud y muy felices esta situación, ¿no? de perder todas sus cosas y tener que irse de Jujuy. Ante esto, Belgrano toma decisiones que son bastante fuertes, hay fusilamientos a las personas que no desean acompañar la causa de la revolución, hay una firmeza en el mando en ese momento porque realmente se hace sumamente necesario, digamos, que suceda el éxodo y dejar esta tierra de ese modo. Cuando llegan a Tucumán, con parte, digamos, de la población jujeña, con el ejército revolucionario, los tucumanos le piden a Belgrano que presente batalla aquí. Es lo que nosotros estamos viendo, este es lo que se llama el campo de las carreras. La batalla de Tucumán es una batalla bastante compleja, si se quiere, porque en realidad no sabemos exactamente qué sucedió, ni cómo se fue dando la batalla. De hecho, dura un día nada más, que no es ni siquiera un día, porque no se sabe exactamente tampoco la cantidad de tiempo y cómo fue la batalla. Sí hay, digamos, documentos que nos muestran que hay una estrategia de hacer creer al enemigo que en Tucumán pasaba lo mismo que en Jujuy, y entonces por el camino del norte, por donde tenían que el acceso norte, digamos, de Tucumán, que venía directamente desde Salta, se queman todos los pastizales y se deja todo arrasado, y entonces el enemigo ingresa por el otro lado, ingresa por el sur, y por eso la batalla de Tucumán se da muy cerquita del microcentro hoy, digamos, de la ciudad. Está muy cerca de lo que es la plaza, ¿no? Principal, porque el ejército enemigo va ingresando, el ejército realista va ingresando por ahí, por el sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y el ejército revolucionario lo sorprende, le arrebata algunos armamentos, algunos soldados también, los mete presos, y hay una confusión, en realidad, entre todo eso que lo sorprende al ejército realista. Pío Tristán, que está al mando del ejército realista, le escribe al general Belgrano, diciéndole que era una estrategia muy confusa la que estaban utilizando y que le devolviera parte del armamento que le habían quitado en esa escaramuza.
Belgrano le dice que se están preparando para la batalla, y cuando se van disponiendo las distintas tropas, hay una invasión de langostas, que eso tampoco está certificado históricamente porque no hay un registro efectivo, pero en todas las historias que se cuentan sobre la batalla de Tucumán está el testimonio de quienes lo cuentan, de que hubo una invasión de langostas que se llaman langostas brasileras, que son muy grandes, y eso provoca una confusión muy grande, obviamente, entre las tropas. El ejército revolucionario aprovecha nuevamente esta confusión, la polvareda que hay en el campo de batalla y demás, y termina sorprendiendo al ejército realista, que planta bandera blanca y se retira de la batalla. La batalla de Tucumán no solamente es importante para San Miguel de Tucumán y posiciona a la ciudad de San Miguel de lleno dentro de la revolución, y de algún modo como premio al patriotismo en ese momento, ¿no? a sentirse parte de la revolución y a sentirse parte de esta patria pequeña que era Tucumán, lleva a que Tucumán se posicione también con muy buenos ojos frente a Buenos Aires. No solamente es beneficiosa, como les decía, para San Miguel, sino que también es muy beneficiosa para la revolución misma, porque eso le da aire al ejército revolucionario, que emprende nuevamente la marcha hacia el norte, se gana la batalla de Salta. En esa batalla de Salta también sucede algo importante, que es el juramento de esta bandera que se había creado ya en 1812, y que Belgrano tenía órdenes de no sacar, de no mostrar y de no utilizar, y se termina jurando efectivamente a orillas del río que hoy se llama Juramento en Salta, y la batalla de Salta también da aires importantes a la revolución, y de algún modo esto marca que hacia 1813 se llame a la batalla, se convoque a la asamblea del año 13, cuyos objetivos principales son declarar la independencia y firmar una constitución. Este es el San Miguel, ¿no? Hacia 1814, este es el centro principal de la ciudad. Ven, como yo les decía, acá está la plaza principal, y son pocas las cuadras que están construidas alrededor de la plaza. En una de las cuadras colindantes de la plaza principal se encuentra la casa de los Bazán Laguna, o Laguna Bazán, en donde finalmente, digamos, va a suceder el Congreso. Pero volvamos un poquito más atrás. Esta asamblea del año 13 tenía el objetivo, ¿no?, de declarar la independencia y de hacer una constitución. No logra ninguna de las dos cosas, pero avanza sobre cosas sumamente importantes, como hacer una marcha patriótica, que luego va a ser nuestro himno, en establecer efectivamente la bandera como símbolo, el escudo como un nuevo escudo diferente al de la monarquía española, acuñar moneda, establece que se va a acuñar moneda con el escudo. Entonces, si pensamos en estos símbolos, son símbolos de soberanía, a pesar de que no existe efectivamente una declaración de independencia. Y además, otra cosa importante que establece la Asamblea es la forma de gobierno, que va a existir un director supremo a modo de ejecutivo, y la Asamblea va a seguir participando, va a seguir activa a modo de poder legislativo. Ya hay de alguna manera una idea, ¿no?, de este equilibrio de poderes necesarios frente al poderío de una sola persona, ¿sí? Todos los intentos políticos o de organización política que se habían dado a partir de 1810, de algún modo habían fracasado, ¿no?, en esto de compartir el poder y en esto de algún modo escuchar, ¿no?, a las ciudades de lo que nosotros hoy denominamos interior, pero son las ciudades que conformaban todo el territorio, ¿no? Entonces, ante esta situación, en 1815, se va a escribir un estatuto, que se llama Estatuto Provisional, y se da algo que no había sucedido en otro momento en este territorio, y es la convocatoria a elecciones para enviar los diputados al Congreso que se va a hacer en Tucumán.
El por qué en Tucumán es una pregunta que no vamos a poder dilucidar nunca efectivamente, porque no hay un documento que nos diga claramente por qué Tucumán. Pero después de todo lo que yo les vengo relatando, de algún modo Tucumán se posiciona muy bien con Buenos Aires. Tucumán está a la orden siempre de Buenos Aires, y en este territorio tan conflictivo, ¿no?, para el poder porteño, en donde muchas de las ciudades le van disputando esta centralidad, y bueno, y Tucumán no se lo disputa nunca, también, ¿no?, le va brindando como ese confort a la ciudad de Buenos Aires de decir, bueno, tenemos un aliado aquí importante que no cuestiona el centralismo, que no cuestiona la decisión política y que de algún modo también permite, ¿no?, a Buenos Aires sentirse un poco más tranquila porque no tiene el poder de la Liga de los Pueblos Libres tan cerquita, ¿no?, de Buenos Aires, no tiene el Río de la Plata abierto a la posibilidad que lleguen los barcos de Europa, y entonces, de algún modo, Tucumán también es una ciudad segura para que se dé este congreso. Y esto que yo les decía, ¿no?, de las elecciones, es muy importante porque es la primera vez que se escribe, o sea, se deja por escrito, que la elección tiene que incluir a la campaña. Es la primera vez que se tiene en cuenta que quienes tienen que tomar las decisiones son todos los ciudadanos que forman parte de los territorios y no solamente estas élites que de algún modo iban llevando adelante el poder, ¿no? La ciudad de Tucumán es muy compleja en su elección porque no convocan a la campaña. Si la convocan a la campaña es solamente para, digamos, favor de alguno de los candidatos. Tucumán tiene, por la batalla de Tucumán y el premio de ser la sede del Congreso, la posibilidad de tener 6 diputados. Finalmente terminamos teniendo 2, porque quienes son elegidos terminan no queriendo participar del Congreso, y entonces es muy complejo el proceso de elección de diputados de San Miguel de Tucumán, que de hecho José Ignacio Tames se termina incorporando un poquito después de que inicia el Congreso, pero Tucumán hubiera tenido, digamos, la misma representatividad en número que los porteños, ¿no? Los porteños tienen un montón de diputados al Congreso. Cuando se convocan, ¿no?, y van llegando los diputados, también hay un problema con los diputados cordobeses, que genera todo un movimiento al inicio del Congreso, ¿no? Porque Córdoba de algún modo coquetea con Buenos Aires y con el litoral, ¿no? Córdoba está muy afiliada o alineada al federalismo, pero no considera pertinente finalmente unirse a la Liga de Pueblos Libres, sino al resto de lo que era el ex virreinato, ¿no?, y estas nuevas provincias que se están conformando. Entonces, finalmente Córdoba sí va a enviar sus diputados al inicio del Congreso. ¿Por qué la casa? Yo ahí se las había mostrado un poquito, pero no quería que siguiéramos viéndola para poder contar la historia de nuestra casa. La casita de Tucumán, como es conocida en toda la Argentina, casa histórica para nosotros, acá en Tucumán. Esta casa pertenecía a la familia Bazán, doña Francisca Bazán, que es como la más conocida de todas las mujeres tucumanas, hereda como dote, ¿no?, cuando se casa con Manuel Laguna, un comerciante español, hereda una de las partes de la casa, porque la casa era muy grande, y una de las alas le corresponde a Francisca, que es justo donde estaba el comedor, que es el Salón de la Jura. Por eso es que el Salón de la Jura o la casa se dice que pertenecía a Francisca. La casa no estaba terminada de construir hacia mediados del siglo XVIII, 1750, 1760, todavía la casa no estaba terminada de construir, y Manuel Laguna, que era español, que había viajado bastante, ¿no?, por la península ibérica y que había visto muchos retablos de las iglesias y que había visto bastante arquitectura, había visto estas columnas salomónicas tan características de la casa histórica, que no se ven en otros edificios coloniales, que es bastante extraña para la fisonomía de edificios de Tucumán. Ustedes han visto cómo era, digamos, el Cabildo y la iglesia de San Francisco, y de alguna manera
la casa histórica no responde, ¿no?, necesariamente a este tipo de arquitectura, y entonces a Manuel Laguna de alguna manera se le ocurre, o le parece una buena idea, colocar estas columnas salomónicas y hacer un frente muy particular y diferente del resto de las casas coloniales tucumanas para dar mayor relevancia, ¿no?, a esta casa familiar. Y donde hoy está el escudo, que es el escudo de la nación, estaba el escudo de la familia Laguna Bazán. Y entonces el escudo de algún modo decoraba, ¿no?, el ingreso de esta casa. La casa era conocida claramente por su gran portal, pero además porque las habitaciones de adelante eran alquiladas para los distintos viajeros que iban llegando a la ciudad de San Miguel de Tucumán y muchas veces se quedaban en las primeras habitaciones. Lo lógico hubiera sido que el primer gobernador que tuvo la provincia, que es Bernabé Araoz, hubiera elegido el cabildo, ¿no?, para hacer las reuniones, porque era claramente el lugar en donde se debaten o se dirimen las cuestiones políticas. No se hizo en el cabildo porque el cabildo de San Miguel siempre tuvo muchos problemas de construcción. El cabildo se construye también bastante demorado, digamos, en el tiempo después del traslado de la ciudad. Al trasladarse hacia fines del siglo XVII, digamos, San Miguel, al inicio de los años 1700, 1720, recién se empieza a construir, o sea, es una ciudad que es bastante más joven, si se quiere, dentro de este proceso colonial, ¿no? Y el cabildo siempre ha tenido muchos problemas de construcción, se inundaba en muchas oportunidades. Además, el cabildo también funcionaba como cárcel y muchas veces los presos hacían muchos problemas frente a cuando había inundaciones y demás, pedían que se los cambiara de lugar. Hay unas anécdotas preciosas que cuentan, sobre todo los franciscanos, de que, claro, como estaba al frente la iglesia de San Francisco, muchas veces a los presos, cuando había ratas, cuando había inundaciones, cuando se desmoronaba alguna parte del cabildo, los pasaban a San Francisco y los volvían locos a los pobres sacerdotes que intentaban hacer su voto de silencio y rezar y tener su vida en comunidad. Nada, los volvían locos, le hacían maldades, le gritaban guarangada, le golpeaban los barrotes para que no pudieran rezar, y entonces siempre había como una disputa entre la iglesia de San Francisco, los franciscanos, digamos, que le pedían al gobernador que por favor hiciera algo con el cabildo, y entonces el cabildo no estaba en condiciones de poder recibir a la cantidad de diputados que iban a venir al Congreso. La casa de doña Francisca ya no se usaba como vivienda familiar, la familia ya había abandonado esa vivienda hacía un tiempo, y después de la batalla de Tucumán del 12, el gobernador había alquilado ya la casa en varias oportunidades para otras cosas, por ejemplo, como habituallamiento de las tropas, para las aduanas, ¿sí? Entonces, como alquilaba ya parte del inmueble, decide alquilarlo íntegramente en 1815 para la preparación del Congreso. Una de las cosas que se hace es tirar la pared del medio de estos dos salones para hacer más grande, ¿no?, la sala en donde iban a albergar a los diputados. Y otra de las decisiones que toma Bernabé Araoz, que es nuestro primer gobernador, es mandar a pintar la casa con los colores patrios. Que son los colores patrios, los de la bandera. Pide que se pinten las paredes, pintura blanca a la cal, y las ventanas y las puertas de color azul de Prusia, emulando los colores patrios. Esta historia de la pintura, luego vamos a ver con el devenir de la casa, que pasó, que durante un montón de tiempo nosotros creímos que la casa era amarilla con puertas y ventanas verdes, y estuvimos años pintándola así hasta que un día nos dimos que era azul y blanca y nadie entendía nada. Ahora lo vemos un poquito con la historia de la casa. Entonces, las reuniones del Congreso empiezan hacia 1816, el 24 de marzo, ¿no?, de 1816, empiezan las reuniones del Congreso. Los diputados van llegando de a poco, no se suman todos los diputados al instante en el que empieza el Congreso, porque algunos venían de muy lejos y era bastante compleja, ¿no?, la llegada de los diputados a San Miguel.
Pero ese 24 de marzo se hace la presentación en la iglesia, se hacen las salvas, digamos, correspondientes, e inicia el Congreso. Las reuniones podían ser ordinarias, extraordinarias, o secretas. Las reuniones ordinarias eran por la mañana y se permitía al público, y entonces en la mayoría de los debates hay gente que está en las ventanas escuchando lo que hablan los diputados, y muchas veces la gente grita desde afuera algunas de las cosas que están debatiendo, y entonces muchas veces los debates de afuera marcan un poco lo que pasa adentro también, y entonces hay muchos diputados que escuchan a la gente de afuera y por ahí cambian, ¿no?, un poco su discurso. Pasan estas cosas al inicio del Congreso, en los meses de marzo, abril, mayo, digamos, que son más complejos. Lo que se discute básicamente es la cuestión económica de las provincias del norte, que están sumamente ahogadas por la guerra, y también se discute las estrategias militares a seguir, San Martín con el cruce de los Andes y Güemes en el norte con sus gauchos infernales, y se discute también la llegada, ¿no?, de estos diputados y cuáles van a ser las órdenes o instrucciones que van teniendo estos diputados para llegar al Congreso. Como les decía, las reuniones ordinarias empezaban por la mañana. A veces, si había alguna cosa más urgente que tratar, se juntaban nuevamente por la tarde en las reuniones extraordinarias, y las reuniones secretas, que eran para tratar temas justamente que eran muy delicados y debían ser secretos. Se hacía un juramento en el cual no se iba a decir absolutamente nada, y eran sumamente costosas las reuniones secretas, porque imagínense la cantidad de velas que tenían que utilizar para alumbrar, la cantidad de horas que estaban debatiendo, porque nunca las reuniones duraban menos de 5 o 6 horas, y entonces, como las reuniones secretas son de noche, era bastante más compleja toda esta situación, ¿no?, de poder reunirse en el salón principal de la casa. Hacia el julio, digamos, de 1816, llega a San Miguel de Tucumán Manuel Belgrano, que viene de misión diplomática en el norte, en Europa. Manuel Belgrano llega directamente al Congreso, pide una reunión secreta, que es la del 6 de julio, que esa no hacen un juramento de no decir qué pasaba, y por eso nosotros conocemos qué fue lo que pasó en esa reunión. Acá es Belgrano quien pide a todos los diputados que se declare la independencia cuanto antes, que hay una situación europea que es bastante más compleja, que está volviendo, ¿no?, las antiguas monarquías a sus tronos, que Fernando VII está volviendo en España, y que es necesario que para sostener todo este tiempo, ¿no?, y este desgaste que se viene haciendo de la guerra y de la independencia, había que declarar la independencia cuanto antes. La reunión del 9 de julio empieza alrededor de las 9 de la mañana, y después de más de 9 horas de debate se termina declarando la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. El nombre Sudamérica no es casual, porque vienen diputados del Alto Perú, que representan a ciudades que hoy conforman la actual Bolivia, porque todavía existía la esperanza de no perder el norte para la revolución y la independencia, y que efectivamente fuéramos una nación junto con este lugar, digamos, con este norte potosino que unía a este norte grande, ¿no?, y el centro de lo que hoy es la Argentina. ¿Qué es lo que le pasa a la casa en toda esta situación? Cuando se va el Congreso, en enero de 1817, ahí vuelvo a compartir la pantalla para que analicemos un poquito la historia de la casa y ya ir cerrando, así no los aburro tanto. Cuando se va el Congreso, la casa le vuelve a quedar a la familia, ya no hay casi herederos, digamos, de la familia de Francisca Bazán, los hijos Laguna. Algunos han partido hacia otros lugares, otros han fallecido, y entonces no hay familia que se haga cargo de esa casa, queda un tiempo abandonada. Después le va a quedar a la familia Zavalía, que es heredera, digamos, por la línea de Pedro Antonio de Zavalía y Andía, que es el primer español, digamos, que va a ser el dueño de los territorios, del terreno que va a ocupar después la casa. Entonces las hermanas Zavalía empiezan a ocupar el inmueble, pero son dos personas, son dos mujeres mayores,
que no tienen posibilidad de mantener efectivamente la casa, y entonces estas dos hermanas van a, de algún modo, dejar que la casa se vaya deteriorando de a poco, ¿no? En 1869 hay una foto que es la foto emblemática que tiene la casa histórica, que es de Ángel Paganelli, que es la que estamos viendo. En ese estado de conservación estaba la casa, en un estado de conservación bastante malo, muy complicada para las hermanas. Las hermanas piden al gobierno central, al gobierno nacional, que las exima de pagar los impuestos. El gobierno nacional exime del pago de impuestos, pero de todos modos no pueden mantener semejante casa, y entonces hacia 1874 el Estado Nacional, cuyo presidente era Nicolás Avellaneda, compra el inmueble, por eso la casa es nacional, compra el inmueble en 1874 y decide que ahí funcionara el correo y telégrafo mercantil. ¿Qué pasa con esa fachada? Se estarán preguntando todos ustedes. Encuentran como la mejor solución para esta fachada derruida construir esta otra. Derrumban el frente completo, modifican el edificio y el edificio funciona de esta manera, con este frente, en 1874 como el correo y telégrafo mercantil. Pasa otra cosa llamativa en este momento, y es que el 9 de julio es una fecha muy local. Es una fecha que se celebra básicamente en Tucumán, no tiene el estatus nacional que tiene sí el 25 de mayo. Las autoridades provinciales vienen al salón, ¿no?, donde se declaró la independencia, en medio del correo, ¿no?, cuando la gente está mandando su telegrama, está haciendo sus recados, hay alguien que va y deja una ofrenda floral en el Salón de la Jura. Muchas veces le piden al portero, que es quien cuida el correo, le piden que les abra la puerta del salón para ver qué hay ahí. Y hay algunas marchas patrióticas de estudiantes secundarios y universitarios que empiezan a ir a celebrar los 9 de julio a la casa, y es muy particular porque llevan un lienzo con la imagen antigua de la casa y la ponen en la puerta del Salón de la Jura. Esto de algún modo nos da la pauta que con la casa pasa algo muy extraño, y es que sobrevive a la memoria de la gente la fachada antigua de la casa. A pesar de que la casa ahora era así, la gente la sigue recordando con sus columnas salomónicas y como esta foto antigua de Ángel Paganelli, ¿no? Y entonces cuando van a celebrar el 9 de julio, muchos llevan dibujada o pintada esta casa, ¿no? Y también ayuda, ¿no?, un poco a esta memoria, un cuadro de un artista que se llama Genaro Pérez, que hoy ese cuadro se encuentra en el Museo Histórico Nacional, donde él dibuja a la casa histórica con las ventanas y las puertas verdes y las paredes amarillas, las tejas rojas, y él emula, digamos, a la independencia con ese cuadro. Como no hay una casa histórica, porque ustedes están viendo que hay un correo con una fachada muy diferente, esa imagen de este cuadro de Genaro Pérez es la que se empieza a utilizar para los textos escolares, y cuando a partir de 1900 se empieza en las escuelas a enseñar también el 9 de julio y se incorpora como una efeméride nacional, digamos, en la currícula de las escuelas que se van creando, ¿no?, en todo este proceso de construcción de la nación. Esto de templete de 1908, nos estaremos preguntando qué es. Esta es la casa nuevamente. En 1904, en realidad está mal puesta la fecha, perdón. En 1904, el presidente Roca considera que, estando tan cerca al centenario de la Declaración de Independencia, es muy importante revalorizar el espacio, revalorizar el Salón de la Jura, hacer un lugar donde se emule efectivamente la independencia y se celebre en los 9 de julio, pero tiene una muy mala idea patrimonial, y es tirar entera la casa, derrumbarla entera, salvo el salón donde se declaró la independencia. Construyen este edificio, que es muy grande, muy fastuoso, de estilo barroco, muy similar al edificio que se construye en lugar del Cabildo, porque también se derrumba efectivamente el Cabildo y se construye
lo que hoy es nuestra casa de gobierno. Acá es cuando se traen los murales de Lola Mora, que es lo que ustedes están viendo en esta fotografía. Están los murales hechos en Italia por la artista plástica tucumana Dolores Mora, conocida como Lola, que hace sus 2 murales en planchas de bronce, que son trasladadas esas planchas directamente en barcos hasta llegar al Río de la Plata y que luego se colocan directamente en las paredes. Ahí está el Salón de la Jura dentro del templete. Creemos que de ahí viene lo de casita de Tucumán, porque de verdad que es una casita dentro de un monumento gigante, de un edificio súper fastuoso. Y así funciona la casa donde se declaró la independencia. El Salón de la Jura es este. El salón es lo único original, como les decía, lo único que se ha modificado, digamos, para reconstruir es el techo. Todo lo demás está igual. A partir ya del siglo XIX empiezan a llegar estos cuadros, ¿no?, de los diputados, que son de Valerini. Así era el frente, ¿no?, del salón tan emblemático, que lo tiene a Laprida ahí primero, porque era el presidente del Congreso al momento de la Declaración de Independencia. Esto son las placas conmemorativas que empiezan a llegar a la Casa Histórica a partir de 1916 para celebrar el centenario de la Declaración de Independencia, hasta que en 1940 se crea la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, nombran Monumento Nacional a la casa donde se declaró la independencia y en 1943 empieza su reconstrucción. La idea era reconstruirla tal cual o lo más fidedigno posible a cómo estaba al momento de la declaración de la independencia. Es así como se empiezan los trabajos y se inaugura, gracias al frente, digamos, de la casa antigua, de esta foto de Paganelli, se inaugura en el 43 la reconstrucción de la casa, y es la casa que hoy pueden visitar y conocer todas y todos los argentinos y argentinas. Ahí vamos a dejar de compartir. Acá. Creen que no encontraba. Ahí está. ¿A dónde? Y así es como, digamos, a partir del centenario sí se empieza a celebrar, a pesar de estar en el templete, se empieza a celebrar la independencia, ¿no? Y de alguna manera la casa empieza a cobrar un protagonismo dentro, ¿no?, de la construcción de la memoria nacional. Eso es, digamos, nosotros, hoy la Argentina tiene como 2 cumpleaños, donde el 25 de mayo de 1810 es casi como muy el más importante, pero el 9 de julio, a partir, digamos, del siglo XIX, fines del XIX, principio del XX, va tomando de a poco, digamos, carrera, ¿no? en esta memoria histórica colectiva de la nación, y bueno, obviamente se posiciona mucho mejor después de los 90, cuando Tucumán es declarada capital de la nación un día, en realidad son 2, son el 8 y el 9 de julio, y que el presidente viene a los festejos del 9 de julio, y entonces de algún modo la reconstrucción de la casa y esta historia, digamos, retomada del 9 de julio, ayuda a que la casa tenga hoy este lugar de preeminencia en nuestra historia nacional, ¿no? Bueno, y ahora sí, ya estoy. Perdón que me extendí como un montón en la explicación. Un placer, Cecilia, la verdad que muchísimas gracias. Clarísima toda la explicación, pero te voy a leer algunas. Una de las primeras preguntas que había era por qué no se usó el cabildo, que vos lo comentaste y quedó muy clara en la explicación. Hay otra pregunta que nos hace Celia Vivanco, en cuanto a documentos, ¿existe algún original de la declaración de nuestra independencia y en dónde está? Los únicos originales que existen de la Declaración de Independencia son los que tenían los diputados, porque hay un acta original, digamos, en donde firman todos los 29 diputados que estaban en ese momento. Decimos siempre en ese momento porque después se suman algunos diputados más, y el Congreso tiene en total en Tucumán 33, y después se traslada a Buenos Aires. Esa acta con todas las firmas no existe, esa no se la encontró. Una vez que el Congreso se trasladó a Buenos Aires, no hay registro de dónde quedó esa acta, lamentablemente,
pero sí cada uno de los diputados sabemos que tenía su propia acta, digamos, su copia del acta de declaración de independencia, y hay una de las copias originales que están en la Casa Histórica. Nosotros la tenemos resguardada en nuestra área de reserva, en una caja fuerte, y solamente se saca una vez al año, que es el día de la declaración de independencia, cuando visitan la Casa de Autoridades Nacionales. Ahí es la única vez que se le expone. No está expuesta por una cuestión de preservación del patrimonio, nada más que por eso, porque la luz y la humedad que tiene Tucumán afectan un montón el papel, y entonces lo que queremos obviamente nosotros es cuidar el patrimonio. Entonces sí hay una copia de esa acta, pero la original está resguardada en nuestra casa, por suerte. Creo que no hay más preguntas, son todos felicitaciones, Bueno, excelente, gracias. encantadora, aplausos de pie, de todas, ovaciones para vos, Cecilia, nada más. Gracias. Creo que no Muchas hay gracias. ninguna consulta más. Disculpa, Pao, Teresita Sí. ha levantado la mano, así que si quieres abrir el micrófono, Teresita, no hay problema. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Felicitaciones a la disertante. Solamente 2 comentarios, 2 detallecitos. Primero, cuando hizo referencia a el mercado de mulas, recordemos que la sede fuerte del mercado de mulas estaba acá en Salta. ¿Cómo se llama? La mayor venta de mulas que se hacía en todo el año se hacía precisamente en el corazón del Valle del Lerma, que es Sumalao, ¿sí? Y tal es así que pervive hasta nuestros días la tradición de la fiesta de Sumalao, teniendo una remembranza histórica con respecto a aquella gran feria enorme, gigantesca, feria de mulas que se daba en Salta. Después, el otro detalle, que yo sé que es polémico, pero Lola Mora es salteña. Está documentado, está documentado, hay documentos que demuestran nació en el Tala, provincia de Salta, así que después creo que fue asentada, no recuerdo bien el derrotero, pero sí está documentado que Lola Mora es salteña. Así que es cierto que nació en el... Esa te la voy a pelear. Es cierto que nació en el Tala, en ese momento, a ver, en realidad tendría que ser medio tucumana, medio salteña, y nos tendríamos que poner de acuerdo a ambas provincias y quedárnoslas juntos, porque el Tala en ese momento pertenece a San Miguel de Tucumán, digamos, a la campaña tucumana, porque no están todavía claros los límites entre las dos provincias. Una vez que después de 1821 en realidad, que Tucumán intenta hacer la República del Tucumán con sede en San Miguel, y hacen una constitución y demás, digamos, Bernabé Arauz, que es el mismo que yo nombré, Salta es la primera que se va a separar de esta situación de hegemonía tucumana, ¿no? Después la va a seguir Santiago del Estero, después Catamarca, después Jujuy, y finalmente no van los planes tucumanos de ser la cabeza del norte, y ahí cuando se van definiendo los límites, el Tala queda efectivamente para Salta, por lo tanto podríamos decir que sí, que hoy el Tala pertenece a Salta, y entonces donde nació Lola Mora hoy es provincia de Salta, pero en el momento que nació Lola Mora pertenecía a San Miguel de Tucumán, entonces podemos quedarnos un rato y un rato a Lola Mora en las dos provincias. En la finca El Dátil. Argentina. En la finca El Dátil, claro, que está en el territorio salteño. Bueno, nosotros los salteños vamos a seguir defendiendo que es salteña. La dejamos un rato y un rato en las dos provincias. Lo importante es que es argentina, y lo importante es que es mujer también. Y su obra maravillosa, una obra extraordinaria. Y para las mujeres que a lo largo de la historia nos costó tanto estar en todos los lugares, que una mujer se haya animado a ser escultora, que se haya animado a retratar, ¿no?, rostros de hombres, por ejemplo, porque lo primero que hace es retratar a todos los gobernadores de las provincias, ¿no? Y que eso haya provocado también un malestar muy importante, porque para poder pintar a alguien o para poder retratar a alguien hay que mirarlo a los ojos, y las mujeres no podían mirar a los ojos a los hombres.
Como tampoco usar pantalones. que eso Tampoco usar pantalones ni el terriblemente pelo suelto, ni el pelo suelto, era como una cosa tremenda. Me parece que rescatar a todas las mujeres que fueron allanándonos el camino a nosotras para que hoy nosotras podamos hacer todas las cosas que hacemos, está buenísimo y creo que es como lo importante. Sí, seguro, seguro. Coincidimos completamente. Gracias, Bueno, Teresita, felicitaciones sos de un amor. nuevo y muchísimas gracias por este hermoso momento. Bueno, gracias, muchas gracias. Cecilia, acá hay una pregunta nueva. ¿Es cierto que cuando el acta de la independencia es trasladada a Buenos Aires, se la ratifica en Esquilín? No tengo conocimiento de eso. Sí sé que o sea, si existen las traducciones al quechua y al aymara, que lo pide Serrano, el diputado Serrano, a muy poquitos días de haber declarado la independencia, le parece correcto hacerlo en los dos idiomas principales, ¿no?, que se hablaban en el Alto Perú, con esto que yo les contaba, ¿no?, de esta unión, pero no hay registro de que haya sido en otro, no tengo yo el registro, por lo menos, no lo sé. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para Cecilia. Son todos elogios para vos. Hoy tenemos madres Ay, que... gracias. Yo, por favor. Sí. Gracias, sí, perdón, lo escuchaban a mi No, niño ahí habrás atrás. sufrido vos, pero nosotros estábamos todos Perdón. expectantes de lo que hablabas, así que ni te preocupes porque lo disfrutamos un montón. Así que muchísimas Disculpen, por gracias. favor, Gracias. quisiera hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, Sí, por favor. sí. Celia Vivanco de Córdoba. Cecilia, mucho gusto, encantada. Te quería hacer Hola, una Celia, ¿cómo estás? pregunta. Gracias, bien, todo bien por acá. Te quería hacer una pregunta. En un momento dijiste, o me pareció entender, que el primer gobierno patrio del 25 de mayo nace en principio como para mantener el poderío de la corona digamos, en la zona del virreinato del Río de la Plata, que era, digamos, me parece que era un poco la línea que quería seguir Saavedra en su momento, como que era mantener, digamos, el poderío de la corona española hasta que, bueno, las monarquías se restablecieran. ¿Eso lo podés repetir? Digamos, entra como en conflicto con algo que yo más o menos ya sabía, entonces no entendí muy bien esa parte. No es tan clara, sí, en realidad, a ver, la Revolución de Mayo que inicia, digamos, el 25 de mayo, no es muy clara en sus objetivos independentistas, digamos. Salvo Mariano Moreno, que es quizá quien tiene más claridad, ¿no?, en ese pensamiento de emancipación, no es tan clara, ni siquiera en revolucionarios como Manuel Belgrano, como Rodríguez Peña, como el mismo Juan José Paso, que de algún modo estaban buscando alguna legitimidad monárquica que acompañara el proceso, ¿no? Cuando este grupo de revolucionarios se entera de lo que estaba sucediendo en Europa, antes, ¿no?, de que se forme efectivamente la Junta de Gobierno, se ponen en contacto con la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina, que es la esposa del rey de Portugal, porque, volviendo un poquito atrás, cuando Napoleón invade España, la idea principal con la que Napoleón ingresa a la península española, en realidad es decirle a la corona española que van a utilizar España de paso para invadir Portugal, porque Portugal es aliada a la corona británica, a Inglaterra, Gran Bretaña. Cuando las tropas están llegando a España, la corona portuguesa toma una decisión que no había tomado nunca otra corona en todo lo que significa la colonia, ¿no?, y la conquista de los territorios americanos, que es trasladar la corona a la colonia. Entonces, la corona entera de Portugal, el rey, la reina, toda la corte, hasta los bufones, se suben a los barcos y se trasladan a Río de Janeiro. Eso es muy paradigmático para América del Sur porque nunca un rey pisó territorio americano. Si uno analiza todas las festividades y la relación con los reyes que tienen las distintas ciudades, en las ciudades se celebraba el cumpleaños de los reyes, se
festejaban los nacimientos de los hijos, pero se sacaban los cuadros, por ejemplo, a la calle en caravana a que la gente los saludara y la gente le tiraba flores, le cantaban el feliz cumpleaños y demás, pero nunca un rey visitó el territorio. Es la primera vez que el rey de Portugal está aquí. Y el rey de Portugal estaba casado con la hermana del rey español Fernando VII, y entonces de alguna manera estos que después van a ser, digamos, ¿no?, los independentistas número uno, o quienes llevan, ¿no?, el proceso revolucionario, entran en relación con Carlota Joaquina para que ella sea regente de estas tierras hasta tanto vuelva Fernando VII. Entonces, de algún modo, el 25 de mayo también se declara, digamos, la Junta se llama Junta Gubernativa en nombre del rey don Fernando VII. Entonces, esa primera junta tiene un nombre como muy cercano, y de hecho las primeras batallas que va a brindar el ejército, tanto en el Paraguay como en la banda oriental y la que viene hacia el norte, pelean con la bandera española, que de hecho es lo que un poco motiva la creación de la escarapela en 1811, para que tengan un distintivo las tropas, digamos, y que motiva a Belgrano después a crear la bandera, porque dice no podemos seguir peleando bajo el mismo pabellón, pero no está tan claro en 1810 la independencia. De algún modo se va como madurando, ¿no?, con el tiempo. Eso no quita que haya, como te decía, gente como Mariano Moreno, que la tiene clarísima desde el inicio, y él dice, este es el momento. De hecho, Mariano Moreno ya lo viene diciendo desde antes, hay que emanciparse, hay que emanciparse. Y de algún modo también el hecho de enviarlo a una misión diplomática tiene bastante que ver con estas diferencias de criterios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Pregunta. Bueno, sí, en realidad, bueno, quería saber eso porque como que yo había entendido, según la explicación que nos habías dado, eso, que la primera junta, digamos, nace un poco para conservar el poder hasta tanto se restablezcan las monarquías en Europa. Y bueno, eso no estaba muy segura como si era así o cómo era. Muchísimas gracias, Claro. Excelente. Saludos de Córdoba. Por favor, Celia. Una consulta, Cecilia, se me subió, perdón, era algo sobre la familia de Bazán, no sé si acá está. Dice si es cierto que la hija de doña Francisca, Gertrudis Laguna de Bazán, se casó con Pedro de Savalía, y es de allí que los Savalía quedan propietarios. Como yo les decía antes, sí, hay un matrimonio, digamos, de las hijas de doña Francisca Laguna, doña Francisca Bazán de Laguna, con los Savalía, pero son primos, porque en realidad yo les decía que la élite tucumana en el siglo XVIII, digamos XIX, son muy poquitas familias, y Pedro Antonio de Savalía y Andía es uno de los primeros conquistadores que viene al territorio y que tiene, digamos, en poderío estas tierras, y entonces los Laguna y los Savalía y los Bazán, digamos, de algún modo están unidos en sus familias desde el inicio, y después sus hijas también se van a casar con los Savalía. De hecho, una de las hermanas Savalía que está en la casa se llama Gertrudis. Una es Amalia, la otra es Gertrudis, que se las conoce como las ciegas Savalía, porque eran dos hermanas bastante mayores, que estaban solitas en la casa, solteras, que para ese momento es casi la muerte misma para una mujer, no conseguir el marido, y entonces sí, son esas, sí. Una consulta más, nos pregunta Gaby Mazón si San Martín tuvo un rol fundamental en promover la independencia. Absolutamente, absolutamente. San Martín manda cartas permanentemente a los diputados de Cuyo, sobre todo a Fray Justo Santa María de Oro, que quizá es quien mayormente, digamos, tracciona, ¿no?, esto de la independencia, y San Martín permanentemente está en contacto con ellos. De hecho, también va a tener una reunión con Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón viene al Congreso de Tucumán como diputado por San Luis, es el único enviado de San Luis, por eso los puntanos no tienen representante en la declaración, no tienen a nadie que haya firmado, pero no porque no hayan tenido diputados, sino porque Juan Martín de Pueyrredón es elegido por el Congreso
con el honor de ser director supremo de las Provincias Unidas, y entonces se lo manda en misión a encontrarse con San Martín para, de alguna manera, digamos, establecer, ¿no?, las estrategias militares, y entonces Pueyrredón también es una de las personas que va marcando, ¿no?, el devenir, ¿no?, y el transcurso del Congreso y de la guerra de San Martín. Sí, San Martín también va traccionando la independencia desde Mendoza, ¿no? Bien. De Bueno, hecho, perdón, San Martín sí. ya cuando llega en el 12, cuando llega al territorio, dice, muchachos, hay que acelerar todo este proceso, y de algún modo la asamblea del año 13 tiene mucho que ver, ¿no?, con la presencia de San Martín en el territorio. San Martín ya viene desde hace mucho tiempo en el territorio hablando de la independencia, y es monárquico también como mi querido Belgrano, aunque a mucha gente no le guste hablar, ¿no?, del tema de la monarquía. No es casualidad que hayan sido monárquicos, porque no se conoce otra cosa en el momento, ¿no? No es casualidad que se haya pensado que la estabilidad puede venir de la mano de un gobierno monárquico, porque la única república que se tenía en mente en ese momento es la República Jacobina francesa, cuyos resultados no fueron muy beneficiosos para la población. De hecho, fue una época que se conoce en la historia como la época del terror, y entonces eso está muy fresco también en la cabeza de toda esta gente, y nada, la palabra república asusta un poco, y entonces se tiende a ser monárquico. De hecho, las palabras de Belgrano son: antes se creía que lo importante era la república, hoy en el día se trata de monarquizarlo todo, y lo dice así, de ese modo, en la reunión secreta del 6 de julio. Bueno, Cecilia, creo que no hay más consultas. No sé si alguien más quiere. Aplausos de pie, todos diciendo. Bueno, Así que gracias. gracias por habernos contado un poquito más de la casita, que es un poco de todos. Obvio, es la casa de todos los argentinos, más Sí. vale, ahí estamos. Así que ojalá que podamos ir a visitarte pronto y que tengamos de nuevo, mira, muestran banderas. Grande ahí, Celia con la negro. bandera, grande ahí, muy bien, sí. Un Bueno. orgullo ser argentino y argentina, obvio, sí. Tenemos tanto de lo cual enorgullecernos, y hay que construir patria todos los días, está buenísimo, es así, así es. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. La verdad que un placer haberte tenido hoy en esta charla, y a todos que los esperamos en la próxima. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente, y seguimos tendiendo redes para conocer un poquito más de nuestro país, de nuestra historia. Así que un placer a todos que hayan compartido esta noche con nosotros, y de nuevo agradecerte, Cecilia, por tu amabilidad y tus conocimientos. Gracias. Por favor, un placer. Gracias por la invitación, y espero visitarlos por Córdoba pronto. Un beso. Cuando quieras, te esperamos. Chau, chau. Chau, chau, gracias.